nuestras acciones broten de ti como de su fuente y se dirijan a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, diciendo tus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te posternas, dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje del amor. Quiero escuchar la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo.
Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, en una especie de síntesis apretada y a mi juicio no muy bien lograda, traté de resumirles el espíritu de la Cuaresma. Y recuerdo que una de las cosas que les comentaba es que la Cuaresma no la mandó Dios, sino que la establecimos nosotros para darnos la oportunidad de volver a la autenticidad cristiana y de esa forma celebrar dignamente la fiesta de Pascua, que en el fondo es como celebrar la renovación de nuestro propio bautismo. Esto es algo que lo hacemos nosotros por nuestra iniciativa, espontáneamente, porque nos damos cuenta de que en el camino se nos pueden pegar cosas que nos pueden desviar del verdadero camino. Hoy ya comienza como este examen, digámoslo así, del tiempo de la Cuaresma, con algo que es básico y decisivo: la libertad. Cuando Dios nos creó libres, tomó en serio esa decisión, mucho más en serio que nosotros. En la lectura que escuchábamos del libro del Deuteronomio, Dios se dirige al pueblo y le dice: pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Son dos realidades que están entrañablemente unidas. La vida es el bien, la vida es lo bueno. Por eso decimos que la vida es la bendición, porque bendición viene de bueno. La vida es lo bueno, la vida y el bien, pero por el otro lado están la muerte y el mal. Donde está el mal, está la muerte. Por eso se habla de maldición. Pues bien, esta posibilidad de escoger entre lo uno y lo otro implica los dos extremos en que se mueve nuestra libertad. Y le dice Dios al pueblo: y yo pongo como testigos al cielo y a la tierra. Es decir, la totalidad de la creación es testigo de que yo te dejo en libertad. Sin embargo, crear al hombre libre no significa que Dios sea neutral. No, porque Dios nos creó para la vida, para el bien, para la felicidad. Y por eso Él educa, Él enseña, Él señala dónde está el camino de la vida. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. Recordemos la bendición del comienzo de la creación que la meditábamos en estos días en el libro del Génesis. Crecer y multiplicarse, vivirás y crecerás. El Señor te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. En la medida en que nosotros escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos libremente,
en esa misma medida contamos con el respaldo y el apoyo de Dios. En cambio, si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio que morirás sin remedio. No es una amenaza de muerte, es una advertencia. Porque de hecho el pueblo se va en pos de los ídolos y todavía hoy nos vamos en pos de los ídolos y nadie cae fulminado por un rayo. Pero es que el seguimiento de los ídolos ya es una muerte en vida. Es vivir muerto. Cuando pone el cielo y la tierra como testigos, dice: elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor y escuchando su voz. Aquí de lo que se trata, y es en lo que insiste, es que la escucha del Señor debe ser libre, no obligada, no forzada por el miedo, ni tampoco por el halago. Dios no nos compra nuestra adhesión. Esto es completamente libre. Y esa realidad tiene testigos que están en la historia. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que Él había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El contenido de la promesa, que estaba expresado en términos de tierra, es sencillamente la libertad. Dios nos hizo libres, pero también nos hizo para la libertad. No solamente somos libres, es que lo que nos hará felices es que nosotros logremos encauzar nuestra vida a vivir en libertad. Eso es justamente lo que Jesús nos dice en el Evangelio en otros términos. Lo primero parece que fuera como una especie de obligación, pero es para que nosotros comprendamos que la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. Dice Jesús: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado, pero resucitar al tercer día. Ese tiene que, ¿qué significa? Es una cosa impresionante en su significación. El Hijo del Hombre es el hombre lleno del Espíritu de Dios que se deja conducir por ese Espíritu de Dios. Diciéndolo en el lenguaje que hemos venido manejando desde el principio del año, es el hombre que está lleno del amor universal de Dios y que conduce su vida de acuerdo con ese amor universal. Pero ese amor universal de Dios siempre va a encontrar una resistencia, una oposición en aquellos que no están interesados en la igualdad de todos delante de Dios y mucho menos en la igualdad de todos aquí en la tierra. Por eso presenta Jesús los tres grandes estamentos de su sociedad. Los senadores, el poder laico,
los sumos sacerdotes, el poder religioso, y los letrados, el poder ideológico. Esos tres poderes, hoy podríamos hablar de legislativo, ejecutivo y judicial, esos tres poderes, en la medida en que no han escogido la libertad de los hombres, sino cautivar la libertad de los otros para sus propios intereses, en esa medida se van a oponer al Hijo del Hombre. Todo aquel que esté a favor de la vida y de la libertad de todos se va a encontrar con la oposición de quienes no están a favor de la vida y de la libertad de todos, sino solamente de la propia vida y de la propia libertad a expensas de los demás. Es allí donde está el drama que hace de telón de fondo a la historia humana, entre el Hijo del Hombre y los hombres. Cuando se habla de el Hijo del Hombre, se entiende siempre que es el hombre animado por el Espíritu de Dios. Cuando se habla de los hombres, se refiere a aquellos que están animados por sus propios intereses mezquinos. Y entonces así entendemos ese tiene que, es que no hay alternativa. Si tú quieres ser testigo del amor de Dios, prepárate para enfrentar la resistencia y la oposición de quienes no están de acuerdo con ese amor. Por eso, Jesús no obliga, tampoco amenaza y mucho menos halaga. Él habla con toda claridad. Invita al seguimiento, porque Él tiene una propuesta para hacer, una propuesta de realización personal y una propuesta de realización social. La propuesta de realización personal es el Hijo del Hombre. Hazte tú también Hijo del Hombre, llénate del Espíritu de Dios y vuélvete testigo del amor universal de Dios. La propuesta social es el reino de Dios. Vamos a construir este mundo como ciudadanos, todos hijos del hombre. Pero esto tiene que partir del mismo proyecto de Dios, inspirarse en el proyecto de Dios. Por eso le pone tres condiciones para el seguimiento. Primera, el que quiera. Esto no es obligatorio. Es completamente libre. El que quiera seguirme. Segunda condición, que reniegue de sí mismo. Renegar de sí mismo no es maldecirse a sí mismo. Nosotros normalmente utilizamos el verbo renegar en el sentido de maldecir. Renegar de sí mismo es enfrentar los propios miedos y tomar la decisión de ser testigo del amor universal de Dios, porque consideramos que eso vale la pena. Porque consideramos que nosotros no nos merecemos algo menor y consideramos que la humanidad necesita ese testimonio. Eso es renegar de sí mismo. Es estar dispuesto a enfrentar esa oposición y esa resistencia al amor universal. No es fácil, porque esa resistencia no está totalmente fuera, también está dentro. Porque a nosotros también nos mueven egoísmos, a nosotros también nos pueden mover intereses mezquinos. Nosotros también podemos ser los hombres.
En un momento dado y casi sin darnos cuenta podemos pasar de ser hijo de hombre a los hombres. Eso es renegar de sí mismo. Y por último, cargue con su cruz cada día. Es decir, esa oposición va a ser diaria. Y eso no lo vamos a resolver sino con la muerte. Mientras tanto hay, como decimos nosotros, hay que mantener la caña, hay que mantener la decisión todo el tiempo que sea preciso. Y cada día, porque esto no se da de una vez para siempre, es una decisión que hay que renovar diariamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no aceptamos la propuesta de Jesús? Él nos lo explica, pero no nos da argumentos de autoridad como para apabullarnos, para obligarnos, no. Nos propone razonamientos para que nosotros analicemos y determinemos. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos da a entender que es muy fácil acomodarse a este mundo de intereses egoístas y de odios, tomar partido y considerar uno que se fue a la sombra del que puede protegerlo y ya uno salvó su vida y no va a tener problemas. Me metí dentro de este sistema de intereses y de odios y aquí funciono, aquí me articulo. Soy parte de esto, este sistema me identifica como parte suya y me protege. Pero dice Jesús, el que hace eso lo hace al precio de su propia vida. Conseguir honores, riquezas y poder se logra al precio de la propia vida. Y entonces después nos dice, ¿y de qué le sirve a uno ganarse el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Una vez que uno ha conquistado el mundo entero y las riquezas y los honores y el poder al precio de su propia vida, ¿con qué dinero, con qué poder o con qué prestigio va a recuperar la vida? El único que tiene la capacidad de salvar la vida es Él. Lo demás nos promete satisfacciones y placeres pasajeras, pero mientras nos morimos y una vez muertos, ¿con qué dinero recuperamos la vida? ¿Con qué poder humano recuperamos la vida? ¿Con qué renombre? Estas cosas que Jesús nos dice son para meditar, no para asustar. Él nos propone que nosotros hagamos un análisis racional, sereno, tranquilo, y que con base en eso tomemos nuestras decisiones libremente, porque la condición fundamental para poderlo seguir a Él es la libertad.